Amigos de Vladi al Vivo, bienvenidos a otra edición más de jueves para seguir conociendo a los personajes o a quienes están detrás de los personajes, para ser exactamente, de la serie más vista en el planeta. 89 países le han dicho sí y la han colocado en el número uno, y Griselda hoy se ha convertido en aquella serie de la cual todos hablan, principalmente él, quien es invitado de esta noche. Digámosle como se merece un buenas noches. Diego Trujillo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Vladimir. Encantado de estar con ustedes. Oye, qué éxito. Acabo de ver los reportes. 89 países. ¡Wow! ¿Cómo estás viviendo Eh, todo este momento? Pues mira, es sorprendente. Yo creo que es el proyecto más exitoso en el que he participado en mi carrera y de hecho, pues es quizás el más importante, ¿no? Porque pues es una serie de Netflix Estados Unidos para el mundo entero y bueno, pues Netflix tiene alrededor de 230 millones de suscriptores, de manera que la difusión es una cosa que creo que ni siquiera el cine alcanza tanto. Sí, no, el alcance de las plataformas ahora, bueno, han generado una globalidad y que todos podamos ver el proyecto al mismo tiempo, que no tengamos que esperar como era hace años atrás. Ahora, si hablamos de proyectos, no sé, bueno, tú dirás si es el más importante o no, porque tienes 30 años de carrera y un montón de proyectos audiovisuales, y solo hablamos de los audiovisuales, también bastante interesantes y reconocidos. Pero de eso vamos a hablar más adelante, porque el personaje que te tocó vivir fue un personaje bastante intenso, un hombre Ujú. con mucho carácter. Germán Paneso en realidad existió, y quiero que hablemos de esta experiencia de vivir a este personaje, ¿no? Y el cómo llega a tus manos y cuál era el concepto que tenías, el trabajo de investigación, no sé. Cuéntame un poco todo el proceso de llegar a Germán. Bueno, bien, esto comenzó con un casting que hice hace ya eh, 2 años, mm, y un casting que hago con mucha frecuencia. Me están pidiendo castings para series y películas en los Estados Unidos, pero finalmente, después de mucho tiempo, este apareció y me dijeron sí. Y ahí empecé a enterarme entonces que dirigía Andy Weiss, me enteré de que la protagonista era Sofía Vergara, y luego me enteré de la serie de Griselda. Bueno, Griselda es la historia de una mujer que yo conozco bastante bien, eh, porque si bien no está, digamos, no era grande en los 70, tenía alrededor de 10, 15 años, más adelante sí viví toda la época del narcotráfico. Entonces conocía la historia. Cuando supe que era Germán Paneso el personaje que tenía que interpretar, claro, inmediatamente empecé a investigar de quién se trataba. Y la verdad es que no hay mucha referencia, no hay mucha historia detrás de Germán Paneso, simplemente se habla de que era un narcotraficante y un proveedor de talla menor, digamos, nunca llegó a ser un narcotraficante grande y que fue célebremente y tristemente asesinado en una balacera en Miami. Entonces, con eso en mente, me reuní con el director y comprendí que el personaje ha sido ficcionado en buena parte de su historia, pero lo hicieron de una manera maravillosa porque le dan unos giros emocionales muy interesantes, en la medida en que está relacionado con Griselda desde el pasado en Medellín y tienen una historia en común, detrás de la cual hay mucho resentimiento de parte de Paneso. Entonces, yo me agarré de ese sentimiento para construir la historia del personaje. Bueno, sin citar justamente ninguna escena, porque la idea es que la gente pueda engancharse, quienes todavía no empezaron con la maratón de Griselda, pero hay frases célebres como yo no le fiaría 100 kilos de coca ni a mi hijo. Es un momento en que realmente Germán se muestra con mucha desconfianza, ¿no? Como tú dices, había toda una historia. Griselda ya era una traficante menor que iba y venía, ¿no? Trabajando para ciertos carteles en Medellín, hasta que se da la oportunidad de dar el paso a través de circunstancias que ustedes la van a descubrir en la serie, y Ujú. Germán se une a ella en la ciudad de Miami con mucha desconfianza para luego formar parte de este equipo, ¿no? Y ser una de las personas, uno de los socios más importantes ahí. Eso es lo que se ve en la serie, ¿no? Lo que no se ve en la serie es justamente el cómo acaba el personaje, que muere muy joven, a los 37 años es asesinado también en una zona llamada Deadland,
en el estado de la Florida y Ujú. evidentemente todos estos narcos siempre acaban con un ajuste de cuentas y eso es en resumen, digamos, hablando a grandes pasos, el giro que se da en esta historia maravillosa donde hay escenas muy densas y muy intensas. ¿Cuál fue la Ujú. más intensa para ti? Esa que dijiste, uy, este es el desafío más grande de toda la serie para mí como personaje o como actor, en todo caso. Sí, bueno, la participación es muy concreta, los personajes en esta historia son muy concretos, es una serie corta de 6 capítulos, de modo que las participaciones son concretas, muy precisas, pero muy densas y muy profundas. Quizás la escena que más expectativa me generó desde el comienzo fue justamente la primera escena. Primero porque era llegar, ya sabía que se trataba de una serie con Sofía Vergara y con un elenco maravilloso y bueno, un equipo grandísimo de Netflix en Los Ángeles. Eh, pero era una escena muy larga en donde se presenta el personaje por primera vez, en donde hay una discusión muy importante con Griselda, y esa fue quizás la que más tiempo me tomé en preparar. Fue la escena más importante para mí y tal vez la que después me permite sentirme más cómodo con lo que viene, con las escenas que vienen después y con el desarrollo de la historia. Una escena en donde tengo un diálogo muy directo con Griselda, con ella únicamente, de modo que esa quizás fue la más difícil, la más retadora de todo el proyecto. En este universo de las armas, de la cocaína, del frenesí, de todo aquello que representaba a una época que en realidad fue así. Yo cuando veo esto, y evidentemente con la edad que tengo, y en un país como el mío, donde también está muy ligado al tema del narcotráfico y de todas estas extravagancias y exigencias que tenían los narcos de la época, pues creo que es una realidad que se replica en varios países de Latinoamérica y Bolivia obviamente forma parte de este universo y es por eso que la serie en menos de 24 horas pues se convirtió también en la número uno en mi país, como ha pasado con casi todo el mundo. Pero es un universo muy particular. Tú mismo lo dijiste, lo viví chico, joven, ¿no? Pero sin embargo lo sentíamos, aunque no éramos parte de eso, pero sentíamos que estas personas realmente movían hilos dentro y fuera del gobierno para poder generar este tráfico que también, del cual también algunos gobiernos se aprovecharon en la época, ¿no? Ujú. Ese histórico fue importante para ti a la hora de componer a Germán Pareso. Sí, 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 ha sido importante por muchas razones. Creo que ha habido una polémica muy importante en torno a la serie de Griselda, sobre todo en Colombia, que es un país que ha padecido pues este flagelo del narcotráfico y la violencia que ha generado tan terrible. Y la polémica tiene que ver con que la gente dice que ya no deberíamos seguir mostrando series de narcotráfico. Y mi posición es contraria a eso. A mí me parece que es importantísimo seguirlas mostrando con responsabilidad, sin hacer apología del delito, pero Claro, mostrando la historia, porque es que si no hablamos de la historia y si no la contamos y se la contamos a nuestros hijos y nos empeñamos en contarla, estamos condenados a repetirla eternamente. Entonces yo, por supuesto, que viví esa época del narcotráfico y te podría garantizar que no existe un colombiano que no haya tenido una relación, aunque sea indirecta, con algún conocido o algún familiar o alguien que haya sido víctima de este flagelo. Personalmente lo tengo. Yo fui íntimo amigo, mi mejor amigo murió en el atentado que explotó un avión en el aire, Pablo Escobar. Entonces, conocer eso de cerca, conocer lo que ha sido el narcotráfico en mi país y en Latinoamérica, pero sobre todo en Colombia, ha sido muy importante para representar una serie de la que sé de qué estoy hablando. Conozco el tema. No es como si me llevan a hacer una película de la guerra del Vietnam. No, esto es una cosa que yo he vivido de cerca. definitivamente, definitivamente. Y además, como tú lo dijiste, ya no es hacer apología, es simplemente también hay un mensaje, hay un trasfondo en todo esto y el mensaje justamente es mostrar, ¿no? Mostrarle a estas generaciones de repente que no tienen la referencia de quién fue Griselda Blanco o cualquier otro narcotraficante del cual ya se han hecho muchas historias como Pablo, como Escobar, el patrón del mal y por ahí vamos avanzando con todo eso para que la gente entienda
de que el ganar dinero fácil y de forma riesgosa tiene siempre un final negativo en todo esto. Y ahí está algo que se tiene que poder, si vas a consumir este tipo de productos, tenés que consumirlo conscientemente, que esto se vuelva motivo de debate, ¿no? Claro, Entre la familia, entre los amigos, justamente, no solamente por la buena calidad del producto, que esto ya es prácticamente bien implícito, sino por el mensaje que este producto trae, la forma como los actores llevan este arco dramático, para, no solamente para aumentar una realidad, era una realidad que en realidad era así, ya venía claro, exagerada en todos los aspectos, no solamente en el tema claro. del narcotráfico, por lo menos esta es mi percepción. Claro, por supuesto, tienes toda la razón. Es una serie que no dice nada exagerado, al contrario, a mi modo de ver se queda corta, porque es que el narcotráfico ha generado además una cultura que es la que mencionabas y es la cultura del camino fácil, de hacer dinero fácil, de ser exitoso fácil. Y lo que se muestra con todas estas series es que si eso es cierto, si bien es cierto, todos, sin excepción, terminan de una manera trágica. Todos terminan ajusticiados por vendetas o por las autoridades o terminan presos y extraditados. No hay un solo final feliz. Y es una historia que lamentablemente se repite y se seguirá repitiendo además mientras el narcotráfico sea un negocio tan lucrativo como lo es. Pero es muy importante seguir contando esas historias. Es muy importante porque si tú lo ves, el narcotráfico sigue existiendo de una manera menos visible quizás. Ahora se cuidan más de no figurar socialmente, de no figurar políticamente y tal. Están por debajo, pero existen. Existen y aquí también esa referencia se aplica en mi país de forma directa, se puede decir. Perfiles bajos, obviamente que sí, pero de ahí a la erradicación de la coca en países que somos ya normalmente nombrados como países cocaleros, pues ¿no? Sí, Tiene que ver mucho también con la cultura y la idiosincrasia de estos países. Normalmente en Bolivia el indígena boliviano es el que cultiva la coca, pero normalmente no es el que la comercializa. Ahí hay otros intereses que van generando este tipo de cosas y bueno, ciertas regiones del país donde esto se puede dar con más, quiero decir, la hoja de coca puede darse con más calidad o qué sé yo, el claro. trato de la hoja, pues bueno, se van dando situaciones y situaciones y se crean aeropuertos clandestinos y situaciones Ujú. donde las rutas empiezan a correr. Estamos en el centro del continente, ¿no? Con salidas por Brasil, con salidas por, qué sé yo, por cualquier otro país a donde esto pueda ser llevado y bueno, Claro. es algo normal. Entonces, vuelvo a decirlo una vez más, como para no ser muy reiterativo, todo lo que ustedes vean en Griselda o en cualquier serie de este tipo es algo que tiene que ser analizado, conversado, es algo que tiene que ser realmente llevado a conciencia, además del entretenimiento que los proporciona. Esto es algo para pensar. Ajá. Diego, he visto cosas muy bonitas y una de las cosas interesantes que no quiero dejar pasar es tu trabajo justamente en prueba de vida. Estuviste en Ujú. una película muy importante y déjame decirle a la gente quiénes estaban con vos ahí. Actores como Russell Crowe y Megan Fox. No, Ryan. Meg Ryan, Meg Meg Ryan, Ryan. Megan Fox es otra actriz, es Meg Ryan, estuvieron junto a mi invitado de esta noche, así que cuéntanos esa experiencia, por favor, porque la película la vi con toda seguridad. Sí, bueno, pues nuevamente es una historia basada en una historia real que ocurrió en Colombia. El director de la película, que se llama Taylor Hackford, estuvo trabajando en misiones de paz justamente en Bolivia, en Ecuador y Colombia, y conoció de primera mano al hijo de un ingeniero norteamericano que fue secuestrado en Colombia por la guerrilla hace ya muchísimos años. Y entonces el director se basó en esa historia para escribir una historia que se llama Prueba de Vida o Proof of Life. Pues nuevamente hice un casting en Colombia y terminé siendo escogido para actuar junto con un grupo grande de latinoamericanos y por supuesto norteamericanos, Meg Ryan y Russell Crowe y entre otros. Fue una película que se rodó, una parte de ella en Quito y en sus alrededores y otra parte en Londres.
en unos estudios legendarios que se llaman Pinewood Studios, sí. Y bueno, fue maravilloso estar al lado de ellos dos. Un personaje también breve, pero interesantísimo de haber compartido sobre todo con Russell Crowe, con quien tuve más participación y que resultó ser no solo tremendo actor, sino una gran persona. Qué lindo, ¿no? Qué linda experiencia. Además, cuando leí esto dije, no, le tengo que preguntar a Diego porque cosas como estas, pues, son muy importantes, ¿no? En la carrera de un actor y te dan prácticamente un perfil mucho más, con mucho más alcance, pongamos, porque internacionales ya son todos ahora. Ya Sí, los actores pasaron esa barrera de ser un actor conocido en su país o un actor conocido a nivel regional. Yo creo que el tema del boom de las plataformas ahora ha hecho que los actores lleguen a lugares donde jamás se imaginaron llegar, ¿no? sí. Y a culturas que jamás pensaron impactar, ¿no? Yo digo, ¿cómo vería la gente en Japón, por ejemplo, Griselda? Yo sé que Brasil, por ejemplo, que lo tenemos aquí al lado, aunque parezca un continente aparte, fue número uno en 24 horas. Sí, 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 sí. Es impresionante. En el mundo entero está de número uno en este momento. Y eso es impresionante. Realmente la difusión que tiene es una cosa extraordinaria. Y qué lindo verte ahí también, qué lindo volverte a ver ahí, porque te hemos visto también en muchísimas otras cosas. Me acuerdo, por ejemplo, de Cochina Envidia, esta comedia que está en Prime Video, donde un grupo de mujeres se reúnen para juntar sus verdades, sus dolores, y bueno, y se Sí, genera sí, una sí. serie de situaciones muy simpáticas ahí. Yo tuve la oportunidad de conocer a Carolina Cuervo y conversar un poquito sobre el proyecto, pero me gustaría saber tu impresión al respecto. No, me parece maravilloso, además, que estas plataformas, eh, si bien desplazaron de alguna manera a los canales privados, que eran los que tenían, digamos, la totalidad de la producción de televisión en nuestro país, por lo menos, al llegar estas plataformas abrieron completamente el mercado y a los actores y a los libretistas y a los directores nos abrieron un camino maravilloso, un camino que, como tú lo dices, nos ha permitido internacionalizarnos y darnos a conocer en otros ámbitos, en ámbitos absolutamente inesperados. Y yo creo que Carolina, por ejemplo, es una de ellas. Carolina, que no habría tenido la posibilidad en Colombia de hacer su propia serie, terminó vendiéndole a Netflix, no, no era Netflix, Ah, es a Prime. a Prime, terminó vendiéndole la idea de su serie y logró que se la realizaran en Colombia. Entonces, para mí también es un motivo de orgullo ese proyecto por eso. Si bien la participación es breve, pues es maravilloso poder estar ahí. No, y qué lindo, Diego, poder justamente conocer un poquito más de todo esto. O sea, son una infinidad de títulos, son alrededor de 25 telenovelas. ¿Y cuántas películas en cine, Diego? Bueno, son alrededor de... en cine no ha habido tantas películas, pero alrededor de cinco importantes, digamos. Eh, Me he dedicado mucho más a la televisión y al teatro. El cine, digamos, he hecho un poco menos. Tú estás con base en Bogotá en este momento, pero tengo entendido que justamente el inglés no es un problema para ti. Tienes un trabajo, ¿no? Conoces muy bien el idioma, tienes una fonética bastante cercana al anglosajón y eso te ha dado ventajas también de poder no siempre hacer un personaje latino dentro de estas producciones. Sí, esa creo que ha sido una gran ventaja. Yo estudié en un colegio bilingüe en Colombia, vivo en Colombia desde siempre, me la he pasado yendo y viniendo cuando he tenido alguna producción por fuera, pero siempre he estado basado en Bogotá. Y por supuesto que el inglés me ayuda muchísimo, me permite hacer casting sin pretensión de querer pasar por norteamericano, porque creo que ese es el gran error que cometen quienes aspiran a trabajar por fuera. Y me parece que ahí es donde Sofía Vergara es realmente inteligente, realmente astuta, que es tomar la decisión de no cambiar su acento latino al hablar en inglés. Y eso es lo que le permite ser la estrella que fue en Modern Family.
Ella habla así y no pretendió nunca hablar como norteamericana. Entonces, eso es muy importante, digamos, a pesar de que tengo muy buen acento y tal, no me preocupo por hacerme pasar por norteamericana. Claro que sí. Bueno, lo de Sofía es una marca registrada. Creo que si Claro, hiciera eso no sería Sofía Vergara en ese aspecto y la amamos por eso, ¿viste? Pero la amamos por eso porque realmente su latinidad va más allá del idioma en el cual ella se expresa en cualquier entrevista y lo remarca de una forma bonita que nos hace sentir muy orgullosos. Son 30 años de carrera, casi 31. Si tuvieras que hacer una retrospectiva, Diego, de todo esto, ¿cuáles serían los momentos que resaltarías? mira, yo he tenido una carrera realmente afortunada y maravillosa. No hay un solo momento que resienta o del que me acuerde con tristeza o con pesar. Realmente tengo una carrera maravillosa, pero tal vez el momento más importante o los momentos más importantes fueron cuando tomé la decisión de ser actor, porque yo estudié arquitectura y ejercí la arquitectura durante más de 10 años. Hey, Y en algún momento tomé la decisión de ser actor, cerré la oficina, entregué una carpintería que tenía y me dediqué a actuar. Ese momento fue importantísimo porque ahí empezó realmente mi carrera, la búsqueda como actor. Luego, tal vez, ¿y cuál fue el detonante, Diego, para que esto pase? Esto de pasarse de la arquitectura a la actuación no es un proceso que te tome un día decir, no, ya me aburrí de esto, ahora quiero esto. O sea, ¿en qué sí, momento quieres hacer el quiebre en tu vida para generar algo nuevo? bueno, pues yo venía trabajando, no trabajando, venía actuando mientras era arquitecto de manera aficionada porque desde el colegio me encantaba el teatro. Y lo que pasa es que en esa época, cuando era joven, digamos que no había dónde estudiar, no era bien visto que uno fuera actor, era como, eso era para los hippies, para los vagos, para entonces terminé estudiando arquitectura, pero seguí conectado con la actuación de manera aficionada. Y me seguía jalando y me seguía jalando hasta que por fin un amigo mío que estaba trabajando ya en televisión me sugirió para un personaje muy corto en una telenovela y lo acepté. Hice ese personaje y ahí sentí que ese era un universo fascinante y que yo quería estar ahí. Y que al contrario me había ido frustrando como arquitecto porque había terminado construyendo y no diseñando, que era lo que yo me había soñado. Me había asociado con una persona que era mucho mejor diseñador que yo y entonces yo terminé construyendo. Y eso me parecía demasiado árido, me parecía que era un trabajo para ingenieros y para constructores y vivía muy aburrido. Entonces, cuando se abrió esa opción en televisión, dije, ya, voy a, voy a parar esto y me voy a lanzar al agua y voy a seguir mis instintos. Y así fue. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y te felicito porque realmente no existe nada mejor en el mundo que hacer lo que uno quiere hacer, lo que uno Sí, sí. disfruta hacer. No sé, yo digo que no soy actor, pero tengo alma de actor, amo la actuación, respeto mucho la profesión como tal, me encanta conversar, me encanta esta ida y vuelta que tenemos con vos y con todos tus colegas, porque me siento parte de ese universo, por lo menos aportándole con mi granito de arena para poder entender un poco más y para que también el público en todo el continente pues conozca a quienes están por detrás de estos personajes que a veces bueno, yo diría que muchas veces admiramos, pero no tenemos certeza del nombre del actor y nos quedamos con Sí, el nombre del personaje. Entonces ahí. La pregunta que no quiere callar. ¿Esta señora es muy estricta a la hora de trabajar? esa señora, te quiero decir que es absolutamente encantadora. Es una mujer maravillosa en todo sentido, porque por una parte es una mujer súper disciplinada, Wow. rigurosa con su trabajo, de una energía que yo no he visto. A sus 51 años, Sofía está Ritmo, 3 horas antes que todo el mundo en un proceso de maquillaje que le cambia la cara y totalmente. luego entra al set y no sale hasta el final del día y ella todo el día se está riendo y está motivada y es generosísima y entonces está la gente
esperando mientras hace la escena y manda a pedir pizzas y manda a pedir hamburguesas para todo el mundo y hace chistes y se ríe de sí misma. Mejor dicho, es el encuentro más afortunado y más bonito que he tenido con una diva del cine y de la televisión mundial. Ah, qué maravilla. Sí, ya había escuchado esa historia de las pizzas y de las hamburguesas a Cristian Tapan, ¿no? Tapan hablando sobre el asunto y bueno, me pareció qué lindo que puedas corroborar con todo esto, ¿no? Porque sí, sabía, me imaginaba. Yo tuve la oportunidad de verla hace mucho tiempo en Miami, saliendo de los premios Lo Nuestro, todavía no era, era una figura conocida, importante de la televisión hispana, pero todavía no era este personaje, esta diva mundial que hoy pues se ha convertido en un referente de los, yo diría que el referente latino femenino más importante en este momento en el cine y la televisión mundial, digamos, en cuanto a las hispanas que están Sí. conquistando el mundo. Sofía Vergara es aquel nombre que todo el mundo, si no lo sabe decir, lo aprende. Sí, no, ya que no les quepa la menor duda, porque si fue una diva ganadora de premios Emmy y Golden Globes con Modern Family, ahora con Griselda lo corrobora y además de una manera que a mí me parece importantísima, y es que se sale de la comedia, eh, entierra ese personaje de la comedia que hizo con Gloria y demuestra que es capaz de actuar y hacer un personaje dramático y demuestra una versatilidad que muy pocos le creían. Y esto lo van a ver ustedes en los 6 capítulos de Griselda, así que comiencen a verla ya mismo en la plataforma de Netflix. Es fabulosa, es recomendable, es intensa y es absolutamente referencial, que es lo que más me encanta en la música, en la caracterización, en todo, en el tema de todo lo que es la parte de, no, la dirección artística de la serie. Tiene todos los elementos que la han convertido en la serie más popular del planeta. Diego Trujillo, qué placer conocerte. Realmente es un deleite poder conocerte lejos del personaje y saber lo espléndido que sos como persona también. Vladimir, gracias. El placer es mío. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, contarle a todo tu público esto que a mí me llena de orgullo y, por supuesto, dar a conocer una serie que me parece que vale muchísimo la pena. Que sí, Merce García, gracias por esta oportunidad también generosa como siempre, pudiendo apoyarme y poder contactar a sus talentos, pues es un placer trabajar con ella una vez más. Y para ustedes, amigos de todo el continente, buenas noches. No dejen de ver Griselda, ultra recomendada, y conmigo será hasta el día de mañana. Gracias, Diego. Con mucho gusto. A ustedes, muchas gracias.